las tres nubes, Azure, Dynamics y Microsoft 365, nos ayuda de manera significativa a eficientar los procesos dentro de nuestra organización. Y el día de hoy, una de las colaboraciones más exitosas es la que ofrece Dynamics y Power Platform. Le cedemos la palabra a nuestro MCT, Alain Echavarría, y conozcamos más de esta solución. Mi nombre es Alain Echavarría y los voy a acompañar con esta sesión del Global Cloud Skills en cuanto a Dynamics y Power Apps. Vamos a ver en los próximos minutos unos conceptos introductorios en cuanto al mundo de Dynamics 365 en el contexto corporativo y vamos a mirar algo de Power Apps también. Todo esto, cómo se enmarca en el proceso de transformación digital que estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Alain Echavarría, soy consultor tecnológico con experiencia de aproximadamente 20 años en el mercado, MCT, Microsoft Certified Trainer, y les traigo esta capacitación en nombre de IntelliJ Training de Colombia. Como les digo entonces, vamos a iniciar con la sesión de Microsoft Dynamics 365 y Power Apps. Lo primero que tenemos que hablar es cómo es el contexto actual en cuanto a la tecnología y cómo encajan Microsoft 365 Dynamics y Power Apps allí. Hablamos entonces de un contexto. De la situación corporativa actual. Hablamos de Microsoft Dynamics 365 como un compendio de herramientas que nos van a ser útiles y nos van a ser funcionales en el ciclo de vida de la información y en el ciclo de vida del cliente y de lo que nos importa alrededor del tratamiento del cliente. Primero debemos entender el proceso de transformación digital a nivel corporativo. Transformación digital no es una moda de la que se viene hablando. Transformación digital es una realidad. Y es una realidad que impacta el cómo nuestras organizaciones interactúan con sus usuarios, cómo nuestros usuarios llegan a nuestras organizaciones, cómo nuestros usuarios quieren adquirir nuestros productos y nuestros servicios. El modelo de negocio de las organizaciones se ha tenido que adaptar en los últimos años hacia la manera como nuestros usuarios nos encuentran, la manera como nuestros usuarios consumen nuestros servicios. Asimismo, las herramientas que nosotros actualmente utilizamos para dar cumplimiento y satisfacción a todos estos procesos comerciales, administrativos y demás, deben migrar hacia herramientas acordes con la situación. Entonces, miramos un proceso de transformación digital en todos los aspectos corporativos que involucran el tratamiento con los clientes, cómo la organización ejecuta sus operaciones internas, cuáles son las herramientas de cara a nuestros empleados y cómo hacemos nosotros para soportar y para apoyar los procesos internos, sea de transformación de productos o sea de, digamos, los importadores, cómo hacen sus procesos logísticos y demás. En cuanto a los elementos o a las herramientas que proveemos a nuestros empleados para su proceso natural dentro de la organización, hemos tenido unos cambios muy importantes en el último año. Dentro de todo, encontramos una cantidad de empleados que han tenido que hacer una labor mucho más remota, que de la mano de buenas herramientas diseñadas para tal fin, encontramos allí un buen soporte eficiente. En términos generales, en una organización, cualquier tipo de compañía, existen procesos similares. Todas las compañías tienen que hacer una atención a clientes. Dentro de los clientes habrá un proceso de atraerlos, habrá un proceso de hacer ese mercadeo, esa labor de seducir al cliente. Hay unos procesos de generación entonces de prospectos. Habrá unos procesos comerciales que irán de la mano de las labores de preventa, venta y cierre. Una vez adquirido el cliente, una vez hayamos hecho el proceso de cierre, pues hay
que hacer un proceso de servicio y de atención postventa. Esto generará acudir a situaciones en campo, situaciones con el cliente, medir niveles de servicio y demás, requerimientos en campo. Y esto generará un proceso financiero, digamos, en cierto modo contable, pero también financiero. Hay muchas compañías que hacen producción, digamos, los del sector real principalmente, y habrá algunos que hacen importación. Habrá otros que están en el segmento de servicios, pero lo miraremos también como producto o como servicio. En todo caso, hay una comercialización y ese proceso interno organizacional lo va a ejecutar un talento humano que es nuestra organización. Entonces, en términos generales, detalles más, detalles menos, las compañías, las organizaciones tienen necesidades similares. Entonces aparece Microsoft Dynamics 365 y nos consolida a partir del esquema de módulos todos estos procesos de la siguiente manera. Decimos entonces que lo que son comerciales, gestión de prospectos, preventa, venta y cierre, pues puede ser todo el mismo módulo, que es el que vamos a llamar de ventas o sales. Lo que es generación de prospectos, campañas de mercadeo y generar esa interacción inicial con el cliente, que de hecho es insumo con los prospectos que voy a gestionar en ventas, pues todo esto va a ser labor de marketing. Habrá también, una vez concluya el proceso de venta, inicia el proceso de postventa, o lo que es atención y servicio. Entonces hay un módulo de servicio. También ocurre la operación financiera. Esto es altamente parametrizable de acuerdo a la realidad de cada país y de cada sector económico. Habrá entonces también un tema de operación. Algunos producen, algunos importan, algunos almacenan, algunos, digamos, aquí hay un montón de esquemas posibles. Todo esto es parte de la realidad de las organizaciones. Quienes no produzcan, ni importen, ni almacenen, porque se encuentren en un segmento de servicios, igual tienen un servicio para vender, un servicio que tendrá que ser costeado, tendrá que ser sujeto a un proceso de servicio una vez generada la venta y demás. Entonces también cabe perfectamente en un contexto de estos. Algunas compañías necesitan hacer un proceso de comercialización a través de mecanismos de e-commerce, a través de mecanismos de venta en sitio, con post, con puntos de venta. Hay un módulo para eso. Y hay que contar con que el talento humano también tiene sus propias necesidades al interior de la compañía. Hay un módulo para eso. Entonces, Microsoft nos propone unas herramientas para cada área o para cada situación dentro de la compañía, consolidadas de esa manera. Y aparecen estos módulos. El módulo de comercio, este es, digamos, el último que mencioné. Business Central es una solución alrededor de CRM que me proporciona algunas de estas herramientas o como tal las herramientas por separado como una estructura modular. Entonces tengo ventas, marketing, customer service, file service, esto es servicio, ambas son servicio. Tengo por ejemplo finanzas, talento y aparece un esquema modular. He repetido varias veces modular por una razón. Y es que el hecho de que yo en una compañía requiera apoyar mi proceso comercial, digamos, unas ventas, no significa que necesite implementar un proceso financiero y viceversa. Entonces, es muy importante la palabra modular o el concepto modular aquí, porque yo traigo y activo y licencio y utilizo únicamente lo que necesito. Eso es productividad, eso es eficiencia. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que todo esto es un tema unificado a través de la data. Es supremamente importante tener claro que el cliente que llega a nuestra organización como un prospecto que trabaja en el departamento de marketing es exactamente el mismo cliente al cual le voy a facturar, al cual le voy a despachar un producto y al cual le voy a hacer un proceso financiero y,
digamos, en sí es exactamente el mismo cliente. Entonces el tratamiento del dato tiene que ser unificado. Hay un proceso unificado alrededor del dato. Bueno, tenemos entonces una plataforma unificada que hace todo esto, que es amigable con dispositivos móviles. Ahora tenemos una situación de teletrabajo bastante pronunciada, tenemos que ser consecuentes con ello. Todo esto corre sobre el ecosistema de las plataformas Power. Las plataformas Power son aquellas que Microsoft nos provee para, digamos, hacer un tratamiento inteligente de la información, y a través de ello nos permite conectarnos hacia diferentes orígenes y destinos de información. Y aquí hay algo más importante, y es que este dato se puede almacenar en un ecosistema de datos consolidado, y eso nos permite que a través de Power Apps yo pueda acceder a ese dato y generar unas personalizaciones a través de aplicaciones que podemos construir sin necesidad de grandes curvas de aprendizaje allí. Digamos que en un proceso muy corto y muy intuitivo podemos crear aplicaciones que entren a utilizar este dato. Bueno, eso es una gran ventaja de esta plataforma, porque nos va a proporcionar la capacidad de reaccionar muy rápido a los requisitos del mercado, a los cambios que nos exige el mercado, digamos, también a las características legales que nos obligan a reaccionar rápidamente. Bueno, por otro lado, Power Automate es una plataforma que nos permite también automatizar procesos, procedimientos en función de lo que sucede con el cliente. Bueno, decimos que es adaptable en la medida en que yo puedo conectarme a través de, valga la palabra, conectores. Yo puedo conectar con soluciones de terceros, con soluciones, por ejemplo, LinkedIn, lo menciona directamente, es una gran herramienta para el tratamiento de Dynamics, en la medida en que yo puedo conectar, por ejemplo, mi recurso de marketing de manera inteligente con un LinkedIn que me va a traer información. Digamos esto en un contexto de módulos, en un contexto de conectores, donde activamos el poder de la inteligencia artificial con el que cuentan las plataformas Power. Esto lo vamos a mirar un poco más a fondo más adelante. Entonces, mencioné inteligencia artificial. Inteligencia artificial significa que, me regreso a esta lámina, donde les estaba diciendo que con conectores yo puedo alimentar la información y hacer que todo esto encaje y se comunique directamente. Entonces esos conectores me permiten, digamos, a nivel de ventas. Por ejemplo, a nivel de ventas yo puedo mirar qué es lo que mis usuarios compran realmente, cuál es el patrón de compra de mis usuarios. Y a través de un proceso de aprendizaje, ahí es cuando aparece la inteligencia artificial, a través de un proceso de aprendizaje automático, yo puedo entrenar un robot para que genere una mejor tasa de conversión de clientes y incremente las ganancias, haciendo que, identificando cuál es el cliente de mayor potencial. Entonces, digamos que, imagínense un escenario donde yo tengo cientos de clientes potenciales, pero inteligencia artificial es capaz de identificar cuáles son los clientes que cumplen las características que normalmente se convierten en compra o en venta. Esto significa que si yo me apoyo en un proceso de inteligencia artificial, yo puedo saber quién es el comprador que no puedo descuidar. Digamos que los ejecutivos comerciales saben muy bien que todos son unos compradores potenciales, pero hay compradores que no puedes descuidar. Inteligencia artificial en el módulo de Sales te va a indicar cuáles son esos compradores que no puedes descuidar. Esto mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, a Customer, digamos a la interfaz de clientes. En la interfaz de clientes vas a saber, por ejemplo, qué es lo que realmente el cliente, cuál es la experiencia real del cliente con nuestros servicios, cuál es el nivel de satisfacción,
Toda esta información como tal lo trae el módulo de Customer o lo identifica el módulo de Customer. Lo que hace la inteligencia artificial allí es generar patrones, predecir, identificar cuál va a ser la satisfacción del cliente, qué puede ser una dificultad. Y yo puedo entrar a reaccionar de manera proactiva antes de que el cliente identifique situaciones que le generen malestar. Eso va de la mano también con Customer Service. Por ejemplo, podemos identificar fallas o, digamos, con un modelo de aprendizaje automático, podemos identificar qué puede llegar a ser un problema, qué puede llegar a ser una dificultad con un cliente antes de que ocurra. Entonces, todo esto es inteligencia artificial. Los módulos de Customer, los módulos de Sales, los módulos de Finance, los módulos de Operations, nos dan la información, nos proveen del proceso, nos proveen del procedimiento, adquieren la información y la organizan. Entonces, el apoyo de la inteligencia artificial nos ayuda a generar un mejor análisis sobre toda esta información, nos ayuda a predecir, nos ayuda a obtener escenarios, digamos, escenarios que nos permitan reaccionar de manera proactiva. Eventualmente existe la posibilidad de conectar esta clase de servicios con los servicios de inteligencia artificial en Azure, y eso te va a permitir la capacidad de generar tus propios algoritmos de inteligencia artificial, tus propios análisis proactivos y llegar con mayor precisión a exactamente el dato que necesitas. Si no queremos llegar con todo esto, Dynamics aún así nos da toda la información. Entonces, lo que quiero que quede muy claro en este punto es, Dynamics, por cada uno de los procesos que nosotros implementemos, va a obtener la información del usuario, la información del proceso, la información del servicio. Esa información, con o sin inteligencia artificial, va a estar allí. Pero la inteligencia artificial que está incluida dentro del producto, dentro del servicio de Microsoft Dynamics, la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar mejores análisis y reaccionar de manera proactiva. Ahora, eso es un gran diferencial en el mercado para cada uno de los empresarios que utilizan estas herramientas. Entonces, importantísimo tenerlo presente. Agentes virtuales desde un esquema de Dynamics súper importante ahora, cuando, por ejemplo, yo puedo generar un robot, un chatbot, que lo que haga sea darle opciones al cliente, dígame si sí, dígame si no, y de acuerdo a esto, yo puedo generar los caminos. Si me dijo que sí, entonces me voy por acá. Si me dijo que no, me voy por acá. Y le presento otras opciones que lo van a llevar a una respuesta. Digamos, eventualmente yo puedo conectar esto con un asesor humano, una persona real. Pero lo que queremos con este tipo de herramientas es que te puedas conectar con una base de datos, que te puedas conectar con un motor de inteligencia artificial que haga un análisis cognitivo y demás, y nos traiga información como lo haría un humano sin necesidad de tener labores tan operativas allí. Y más bien utilizar ese recurso, ese talento humano en las tareas de pensar, en las tareas de crear, dejar lo operativo, lo repetitivo a este tipo de herramientas robóticas. Bueno, hay muchas herramientas para no saturarlos con un sinfín de herramientas. Solo voy a mencionar una más, no puede faltar. Y es que dentro de las herramientas de servicio, en el contexto de la virtualidad, es supremamente interesante la realidad aumentada y la realidad mixta. Cuando yo, por ejemplo, a través de herramientas como Teams, enganchando a la información de productos, la información de servicios, manuales técnicos, el módulo comunicacional de Teams, enganchar todo esto y a través de unas gafas, de unos lentes, permitir que un operador en campo pueda conectarse con un especialista de producto. El especialista le está diciendo, vea, este cable, y literalmente como lo estoy haciendo yo en este punto, vea, este tornillo, y lo puede señalar, como el operador tiene unas gafas con proyección,
está mirando, es lo mismo, está mirando, estos son cámaras, está mirando exactamente lo mismo que está mirando el especialista que está al otro lado de la pantalla. Y el especialista al rayar sobre su pantalla, lo que hace es que en este lente se le proyecte cuál es el cable que necesita apretar, cuál es la tuerca que necesita apretar. Todo esto va conectado a través de Microsoft Dynamics en servicio, en el módulo de servicio, File Service. Esto es tecnología, estos son elementos útiles para solucionar situaciones reales. Bueno, esta lámina ya se las había mostrado. Quiero entonces concluir aquí que módulos, muchos. ¿Qué activamos? Activamos exactamente lo que nosotros necesitemos. No necesitamos activarlos todos. Bueno, si tu compañía lo requiere todos, podemos hacerlo, pero no es una obligación hacerlo de esa manera. Si necesitas financiero, ventas, o necesitas marketing, o necesitas file service, puedes entrar a activar y a configurar exactamente lo que se necesita. Recordemos, integración con las herramientas de Power Platform, integración hacia herramientas, partners, terceros, como LinkedIn, como soluciones de partners, todo en un modelo unificado que es Microsoft Dynamics 365. Entonces, en sí, Microsoft Dynamics 365 va a hacer una gestión integral de absolutamente toda la información alrededor del servicio, alrededor del usuario. Muchos van a preguntar qué sucede entonces con el tema de seguridad. Supremamente importante tener presente que Microsoft está ya en cumplimiento con los estándares más importantes de seguridad informática a nivel mundial. El estándar de la justicia penal, el CSA, el RGPD. Tenemos aquí los principales estándares, los más exigentes a nivel mundial. La información está segura. Esto nos incluye el estándar, el Government Cloud. Este es el estándar de gobierno para la nube de Reino Unido. Este estándar es bien exigente, lo mismo que los 27018. Bueno, en sí todos estos estándares son muy, muy exigentes. Ya tenemos un cumplimiento nativo a todo esto. Quiero hacerles una pequeña demostración. ¿Cómo entonces podría ser una aplicación, digamos, a un ciclo comercial? Vamos a hablar cómo sería un escenario de ventas si yo quiero llevar a un cliente desde la captura del lead, la generación del prospecto, hasta el cierre. Esto como tal, esto es la interfaz de Microsoft Dynamics 365. ¿Cómo llegué acá? El administrador nos va a dar una URL. Esta URL es específica para tu instalación de Microsoft Dynamics 365 y dependiendo de tu rol se van a activar algunas de estas opciones. Aquí las estamos viendo todas. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Hay módulos dentro de este como tal es el módulo de ventas. Este que les estoy presentando en este momento es el módulo de ventas. A la izquierda yo veo un menú agrupado. Por ejemplo, la sección de clientes, la sección de venta, la sección de documentación alrededor de producto, factura, pedidos y demás. La sección de marketing, que es parte, digamos, entrelazada con lo que tiene que ver con ventas. Entonces veo, por ejemplo, las campañas, veo las listas de mercadeo. Bueno, como tal, entonces veo al lado de la izquierda el menú con los elementos a los cuales tengo acceso. Mi punto de carga es este. Si yo doy inicio, carga exactamente esa pantalla. Esto es un panel personalizable. En este panel personalizable, digamos, a las personas del sector comercial les interesa mucho entender el embudo de conversión de ventas. El embudo de conversión de ventas les va a indicar qué hay en cada una de las fases. Entonces, en la fase 1 hay esto. En la fase 2, en la fase 3, la morada. Y en la fase 4, cierre, la amarilla. Todavía no tenemos cierres al lado de acá.
Y yo puedo empezar a agrupar esto. Como les digo, esto es dinámico dependiendo de qué exactamente necesito yo configurar. Bueno, vamos a ver. Digamos que eventualmente un cliente manifiesta interés. Entonces, yo voy a buscar en la sección de ventas, voy a declarar mi cliente potencial. Voy a la sección de ventas y voy a generar un nuevo cliente. Voy a decir, por ejemplo, el cliente manifiesta interés. Ese error que acabamos de visualizar tal vez es porque tenía la ventana abierta desde antes de iniciar la charla y pues posiblemente necesito refrescar el permiso. Pero veo que ya lo hizo. Permítanme. Sí. Este error es normal porque pues no he grabado el apellido. Vamos a continuar. El tema. El cliente, digamos, mi contacto prospecto necesita, supongamos que esta compañía vende jugos enlatados. Necesita un lote de jugos. Bueno, ¿cómo se llama? El cliente se llama Angélica Vélez. Acabo de inventar el nombre. Si hay alguna Angélica presente, pura coincidencia. Bueno, este es el nombre. El apellido viene acá. Vélez. Ya puse el apellido. Como verán, desaparece el error. El error era una validación. Compañía. Comercializadora, no sé, digamos comercializadora SAS. No voy a poner más detalles, voy a decir guardar. Fíjense en la parte superior que tenemos el naranjado, ahí está guardando. Tenemos el naranjado, ya guardo. Tenemos el naranjado donde me dice en qué parte vamos. Bueno, volvió el error de permisos, no importa. En la parte superior tenemos dónde estamos. Aquí puedo ver que estamos en la generación del prospecto. Una vez yo genere el prospecto, debo pasar a calificarlo. Entonces, ¿qué es calificar el prospecto? Pues el prospecto es qué tipo de información tengo alrededor de ese cliente potencial. Pues puede ser que compre, es una cuenta que ya existe, es una cuenta nueva, no es una cuenta existente, entonces debo crearla. ¿Qué es una cuenta? Es la empresa alrededor del comprador o el comprador mismo. Digamos que, entonces él importa el dato que traía como tal. Yo había escrito acá que la compañía era comercializadora SAS. Entonces, al yo generar la cuenta en la calificación del prospecto, él genera una empresa que se va a llamar comercializadora SAS. ¿Qué más necesito saber? Por ejemplo, él va a comprar en este trimestre y tiene, no sé, supongamos $100,000 para eso. Muy bien, ya lo califiqué. Bueno, ¿el contacto es existente o no? Esto lo necesito antes de continuar. Entonces, noten que de un prospecto estoy declarando un contacto y una cuenta. El contacto va a ser Angélica Vélez. Guardar y cerrar. Entonces, acabo de crear un contacto a partir de ese prospecto. El proceso de compra, ¿quién decide? Individual, comité, no sabemos. Voy a poner que no sabemos. ¿Y quién responde? ¿Quién toma las decisiones? Pues ya hay una decisión. Es Angélica la persona que toma la decisión. ¿Cómo funciona? Digamos que aquí lo que queremos es obtener toda la información alrededor del proceso. Queremos obtener toda la información alrededor del proceso de compra que nos va a suministrar data al momento de desarrollar esa oportunidad. Bueno, entonces, ¿qué acabo de hacer yo acá? Cuando califiqué,
definí quién era el contacto, ¿sí? Angélica Vélez. Esto sucede en un momento diferente, es decir, yo primero obtengo el contacto. Esto puede ser resultado de, de una campaña de mercadeo, puede ser resultado de un call center, una llamada que recibimos. Y cuando yo hago la calificación, lo hago digamos, una hora más tarde, un día más tarde, una semana más tarde, cuando yo analizo esa información y empiezo a calificar. Una vez tengo esta información, yo hago ya un desarrollo de la venta, hago una propuesta. Esta propuesta se aprueba o no se aprueba y hago un cierre, digamos, un cierre satisfactorio o no. Entonces, noten que al lado de acá, al lado de la pestaña de clientes, debió haber aparecido tanto una cuenta que va a ser comercializadora SaaS, que fue la cuenta que acabo de crear, y un contacto que se llama Angélica, que aparece acá de primero. Entonces, sobre esta información que yo voy generando en mi contexto de prospección, yo voy alimentando las fases que siguen. Aquí hay algo muy importante y es que cada una de estas pestañas perfectamente puede ser ejecutada por un equipo completamente diferente. Miren que en algunas empresas el departamento que hace la labor de mercadeo es diferente al departamento que hace la labor de negociación y también es diferente a los que hacen, digamos, el estudio de crédito. Entonces, todo esto puede ser separado a nivel de permisos de quién hace qué. Si miramos, por ejemplo, lo que es la cuenta, voy a entrar a revisar los detalles, está exactamente lo que le puse. Digamos que como tal, solamente tiene, bueno, hay un problema en la generación de este CRM, pero no nos afecta para el efecto de la demostración. Bueno, entonces, cuando yo hago la creación de la cuenta, él trae la información que tenía, no tenía sino el nombre, pero yo puedo empezar a alimentar todo esto. Hay un propietario, el propietario de la ficha de comercializadora SaaS, soy yo, Alain Echavarría, y esto me da la capacidad o la potestad de alimentar cada uno de estos datos. Como les digo, pues ocurrió aquí un detalle de configuración, pero pues no es relevante. Cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos debe ser alimentado apropiadamente por el responsable de este paso. Asimismo, cuando yo quiera, por ejemplo, definir la oportunidad o digamos hacer una oferta, habrá una persona que tenga la potestad dentro de este módulo, dentro de este grupo de funcionalidades, donde va a poder decir cuál, por ejemplo aquí aparezco yo, que es quien estoy autenticado, cuál es la propuesta comercial que voy a hacer, por qué valor, cuáles productos y a qué cliente. Entonces empiezo a tener, aquí aparece, por ejemplo, la opción del cliente potencial. Yo puedo decir que el cliente potencial es comercializadora SaaS y que voy a hacer una propuesta comercial alrededor de esto. Entonces, ¿qué consigo? Que las personas o el equipo encargado de ofertar tengan los recursos para tal fin. Bueno, al final vamos a tener, voy a regresar al home, voy a aceptar y voy a descartar los cambios. Al final voy a tener trazabilidad de todo lo que acabo de hacer a nivel de este home. Bueno, no nos alcanza desafortunadamente el tiempo para ahondar un poco más. Esto es bien interesante. En sí, les propongo que vayan a trials.dynamics en Microsoft y allí van a encontrar la posibilidad de generar una demostración para que ustedes prueben, para que ustedes entren, hagan sus propios escenarios realistas y pongan en práctica. Bueno, como tal entonces, decimos que todos estos módulos de Microsoft Dynamics 365 corren enganchados
con las plataformas Power de Microsoft. Entonces, dijimos al principio, todo está integrado. Las plataformas Power de Microsoft, entre ellas tenemos Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, todas en sí tienen una característica común, y es que son capaces de escribir contra una base de datos consolidada que se llama Dataverse. Entonces, yo puedo, desde Microsoft Dynamics 365, almacenar mi información de manera segura y cumpliendo con las normativas de seguridad en Dataverse. Y al hacer esto, yo puedo tener la posibilidad de crear aplicaciones desde Power Apps que interactúen directamente con la data. Eso entonces nos da la posibilidad de utilizar Power Apps como una herramienta para enriquecer los procesos organizacionales. ¿Qué puedo hacer entonces? Como tal, Power Apps es una herramienta pensada para que un analista, para que una persona del proceso pueda crear sus propias aplicaciones. Ahora, si somos un desarrollador, queremos utilizar Power Apps para hacer algo, digamos, desde teoría de software mucho más estructurado, Power Apps nos lo va a permitir. Pero si somos un analista de proceso, el dueño de un proceso, y necesitamos hacer, por ejemplo, un formulario de captura de información, digamos algo así, desde mobile, pues lo podemos hacer perfectamente. Y, digamos, dejar al desarrollador las tareas complejas. Esto lo podemos hacer desde un área de proceso. ¿Qué le corresponde al desarrollador? Definir la parte de arquitectura o la parte, digamos, a nivel de seguridad de la información, de cómo se almacena, qué es visible, qué no es visible para ese usuario. Pero la parte de definir cómo va a ser la solicitud, qué le vamos a preguntar al cliente, cómo vamos a traer la información, pues eso lo puede saber quien conoce el proceso. Entonces lo puede hacer directamente. Regreso acá. Entonces, Power Apps como tal tiene 3 tipos de aplicación. Aplicaciones de lienzo, aplicaciones basadas en modelo y aplicaciones de portal. Todos estos tipos de aplicaciones son construidas directamente desde la interfaz de Power Apps. En sí, digamos que cada una tiene un objetivo. Las aplicaciones de lienzo me permiten, con un modelo de arrastrar y descargar en una interfaz gráfica, hacer una aplicación de este estilo y permitir una interacción con un cliente final muy simple. Pero las aplicaciones de modelo, esto no es lienzo, esto es modelo. Las aplicaciones de modelo en realidad lo que hacen es que se conectan con el Dataverse y son capaces de interactuar con Dynamics directamente a nivel del modelo de datos en el Dataverse. Les recuerdo, esto no es lienzo, esto es modelo. Entonces, de esa manera, podemos crear aplicaciones completamente funcionales para permitir que nuestros usuarios, a través de una interfaz muy parecida a la que acabamos de mirar en el módulo de eventos de Dynamics 365, podemos crear interfaces muy parecidas a esta para permitir que nuestros usuarios interactúen con los datos que vienen de Dataverse, que son los mismos que está manipulando o que está alimentando el Dynamics 365. Por último, si yo quiero, digamos, por portal, hacer una aplicación que interactúe con mis usuarios, pues tengo la posibilidad de crear aplicaciones de portal. Entonces, yo puedo crear, por ejemplo, esto es un portal web. Yo puedo permitir que una aplicación de portal, aplicación tipo portal, enganche con un usuario anónimo o un usuario al que le voy a pedir usuario y contraseña. Y de esa manera solicitar la información o ponerlo, digamos, a interactuar con la data organizacional. En sí, la más poderosa, regreso, para temas de conexión con el Dataverse es esta, la del modelo. Pero todas 3 tienen un propósito y todas 3 son bastante útiles. Bueno, vamos a mirar un poco sobre Power Apps, qué vendría siendo. Si yo voy por esta opción, puedo venir a esta opción, Power Apps, y voy a llegar a este menú. Aquí entonces yo puedo crear una aplicación desde lienzo, una aplicación basada en modelo
o una aplicación desde cero para aportar. Entonces, por ejemplo, yo quiero una aplicación basada en modelo. Yo le voy a decir crear. Me va a dar una URL. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que exista una solución, que se enganche a una solución existente. La voy a dejar estándar, voy a dejar iniciar. Asimismo, entonces, aquí esto es el equivalente al formulario que vimos hace un momento, parecido a este que era el de sales, el de ventas, de Microsoft Dynamics. Cuando entonces yo creo desde acá, lo que estoy haciendo es enganchando. Esto es mi definición del menú, estos son mis campos y yo estoy enganchando al modelo del Dataverse. Digamos que acá lo que tengo que tener presente es que yo puedo ver las entidades. Noten lo siguiente, entidades para Microsoft Dynamics es el modelo de datos y es cómo veo un cliente, por ejemplo, cómo veo un producto. Entonces, cuando yo selecciono entidades, ¿qué voy a ver? Voy a ver, por ejemplo, las actividades. Voy a ver, por ejemplo, por aquí vimos una aprobación. Una aprobación. Voy a ver, por ejemplo, permítanme bajo hasta contacto. Quería mostrarles esto. Entonces, por ejemplo, noten que aquí yo ya estoy trayendo, simplemente con chequearlo, ya estoy trayendo los formularios para manipulación de los contactos. Y yo puedo interactuar con la data de los contactos, por ejemplo, el correo electrónico de un contacto, por ejemplo, las cuentas. Yo puedo traer las cuentas que estoy ingresando por el módulo de ventas. Y todo esto lo puedo personalizar para mi utilización. Digamos que en sí, la potencia que me da es que puede interactuar perfectamente con el modelo de datos. Tengo otros modelos de aplicación, por ejemplo, crear una de lienzo, la de lienzo tipo tablet o tipo teléfono, me permite a mí crear en un lienzo en blanco o en un lienzo con ideas precargadas. Este es muy fácil de manejar, especialmente las de lienzo son muy simples. Ustedes pueden simplemente traer elementos gráficos hacia el lado de acá. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de datos, yo puedo conectar con los orígenes de datos, sea del Dataverse o sea con conectores que me van a llevar a un correo electrónico, a un Google Drive, sí, dije Google, terceros, o por ejemplo a un OneDrive, o por ejemplo a un LinkedIn, y LinkedIn tampoco es de Microsoft, y puede conectarse a todos estos orígenes, tanto propios de Microsoft como de terceros. Entonces, como tal, hay más de 200 conectores que me permiten hacer esta tarea. Y desde la parte gráfica, yo puedo, por ejemplo, traer botones, puedo traer etiquetas, puedo traer textos, puedo traer galerías de imágenes. Entonces, es simplemente un asunto de creatividad. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son los controles que vas a arrastrar para conseguir esa tarea? Bueno, se nos agota desafortunadamente el tiempo. No podemos ahondar más en este proceso, pero encuentran en el sitio de Microsoft información muy completa, unas demostraciones guiadas para que ustedes mismos sean quienes construyan su primera aplicación. Va a ser bastante simple hacer este tipo de aprendizajes. Les dejo una invitación y es que vamos a la documentación oficial de Microsoft. En la documentación oficial de Microsoft van a encontrar el paso a paso de cómo llegar a hacer una aplicación tipo lienzo, tipo modelo,
van a poder llegar a encontrar información de cómo abrir un demo de Microsoft Dynamics 365, cómo interactuar, y les van a encontrar el 100% de la información para poder comunicar todo esto. Podemos hacer cosas maravillosas. La invitación es, sigámonos informando. Espero les haya gustado este espacio y bueno, muchas gracias.